Orihime fue considerada durante años poco más que el fanservice de Bleach, y sí, siendo sinceros, tampoco es que el personaje ayudara demasiado a demostrar que esa fama era errónea, porque ella era hermosa, de buen cuerpo, bondadosa, amable y con una personalidad bastante dulce. Y para rematar, no era precisamente fanática de meterse a repartir golpes. De hecho, Orihime tiene prácticamente todas las características del cliché de la chica anime perfecta que tantas series tomarían como ejemplo años después. Pero qué tan cierto es que realmente Inoue solo estaba ahí para verse bonita, porque ella no es simplemente una chica sexy a la que Kubo decidió darle poderes. Desde su presentación ya tenía algunas matices interesantes, y junto a Chuck, el macho mexicano oficial de Bleach, ambos experimentaron un aumento de poder considerable. Pasaron de ser simples civiles a poder enfrentarse a amenazas sobrenaturales y eventualmente acompañar a Ichigo en la Sociedad de Almas. Y sí, obviamente, Orihime no es la nueva Kenpachi, por supuesto que no, pero hay que poner las cosas en perspectiva, porque si hacemos memoria, 15 días antes ella era un ser humano normal como tú y como yo. Sin embargo, es precisamente durante el arco de la Sociedad de Almas cuando Kubo deja una de las pistas más importantes sobre el verdadero alcance del poder de Inoue, porque sus habilidades no consistían simplemente en curar las heridas. Ella no era la Sakura del mundo de Bleach, no, su poder era capaz de algo muchísimo más absurdo: rechazar la existencia misma de un acontecimiento. Y quien explica el verdadero potencial de Orihime no es precisamente un random cualquiera, lo dice el hombre que parece tener un doctorado en manipular la trama de una historia, el hombre que estoy completamente seguro que sabía que yo publicaría este video porque ya era parte de su plan. Rechaza todas las formas de fenómenos. Tiene el poder de regresar las cosas al estado en el que estaban antes de sufrir un cambio. Va más allá de las limitaciones que imponen los dioses. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Sousuke Aizen. Y cuando Aizen te dice que tu poder puede llegar al punto de rechazar la realidad, quizás deberíamos dejar de pensar que Orihime era simplemente la chica bonita que se quedaba atrás mientras Ichigo y compañía hacían todo el trabajo, porque si algo nos dejó claro Bleach es que Orihime podía ser muchísimo más peligrosa de lo que aparentaba. El personaje tuvo un arco narrativo muy peculiar, ya que sufrió y tuvo ciertos traumas que marcaron el inicio de su vida. Su hermano mayor, Sora, fue quien prácticamente la crió después de que ambos sufrieran un abandono de parte de sus padres. Él era su familia, su protector y la persona más importante de su vida. Pero Sora murió cuando Orihime era todavía muy joven, y aunque normalmente Bleach no pierde la oportunidad de convertir un trauma en una pelea espectacular, con Orihime ocurrió algo diferente. Ella no responde al dolor volviéndose agresiva, no busca venganza, no desarrolla odio hacia el mundo. En lugar de eso, decide seguir adelante conservando precisamente aquello que su hermano mayor quería proteger: su capacidad de sonreír. Y aquí empieza a construirse la personalidad de Inoue, porque puede verse como una chica distraída, inocente y hasta ridículamente optimista, pero muchas veces esa alegría funciona también porque es una forma de protegerse. Ella sabe lo que significa perder a alguien y por eso tiene una obsesión bastante particular con no querer perder a alguien más, y esto se vuelve todavía más importante cuando conoce a Ichigo Kurosaki. Él cambia completamente su mundo. Orihime comienza a admirar a Ichigo desde lejos. Ella sabe que es una persona que constantemente se mete en problemas para proteger a los demás, y poco a poco ese sentimiento se transforma en amor. Pero lo interesante es que Orihime nunca se enamora simplemente de la versión del héroe, no. Ella se enamora del chico detrás de la capa del héroe, del Ichigo que se preocupa por sus amigos, del Ichigo que carga con sus propios traumas, del Ichigo que siempre está dispuesto a ponerse en peligro aunque nadie se lo haya pedido. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de Orihime: ama a alguien que vive peleando mientras ella detesta las peleas. Inoue no tiene vocación de guerrera, no disfruta enfrentarse a los enemigos, no quiere convertirse en una máquina de matar. De hecho, una de las cosas que más la diferencia de otros personajes como Ichigo, Rukia o los Shinigami es que su primera reacción ante la violencia no es cómo puedo derrotar al enemigo, sino que su reacción es cómo puedo evitar que alguien salga herido. Y precisamente es por eso que sus poderes son algo extraños, ya que los poderes de Orihime no funcionan como los demás. Cuando sus poderes despiertan, Inoue descubre que puede invocar 6 pequeñas criaturas llamadas Shun Shun Rika, las 6 hadas que representan sus habilidades. Y aquí es donde Bleach empieza a hacer trampa con las leyes de realidad, porque Inoue tiene 3 capacidades principales: Saten Kenshin, que crea un escudo capaz de rechazar ataques; Soten Kinshin, que puede rechazar el daño sufrido por una persona y devolverla al estado anterior; y Koten Sanshun, que rechaza aquello que se encuentra dentro del espacio determinado, permitiéndole atacar. A primera vista parece simplemente un sistema de defensa y curación, pero no,
porque la palabra importante aquí es rechazar. Orihime no está diciendo te estoy curando, no está regenerando una herida de la misma manera que lo haría un médico o como lo hace Sakura en Naruto. Ella está diciendo literalmente, esto que ocurrió, no acepto que haya ocurrido. Y esa diferencia es gigantesca porque si puedes rechazar una herida, puedes rechazar una enfermedad. Si puedes rechazar una destrucción, puedes restaurar lo destruido. Y si puedes rechazar un ataque, puedes negar que ese ataque haya sucedido. Y ahí es cuando su poder empieza a ponerse verdaderamente absurdo. Pero Orihime no entiende el potencial que realmente tiene. El problema de Inoue es que no piensa como una guerrera. Ella tiene una imaginación enorme, pero también una falta de confianza brutal. Por eso sus poderes están limitados no solamente por su capacidad espiritual, sino por su propia percepción de lo que es posible. Cuando Orihime intenta proteger a alguien, su habilidad puede alcanzar niveles extraordinarios, pero cuando intenta utilizarla para atacar y enfrentar a alguien, empieza a dudar, porque para ella existe una diferencia enorme entre quiero salvar a alguien y quiero destruir a alguien, y esa diferencia define prácticamente toda su evolución. Durante la Sociedad de Almas empieza a descubrir que no es simplemente un humano indefensa, puede proteger a sus compañeros, puede curar heridas que deberían ser mortales y puede convertirse en una pieza fundamental dentro de un grupo de personas que literalmente se dedican a combatir monstruos y dioses de la muerte. Pero entonces llega Aizen y ahí él comprende algo que muchos espectadores tardaríamos muchísimo en comprender. Orihime es peligrosísima. No lo dice en broma, ella es peligrosa. Aizen descubre el verdadero problema. No necesita que Orihime sea una guerrera. No necesita que tenga la fuerza física de Ichigo. No necesita que pueda enfrentarse cara a cara con un capitán, porque su habilidad juega en otro nivel. Aizen llega a considerar que el poder de Inoue tiene la capacidad de rechazar fenómenos que ya han ocurrido, algo que desafían las reglas normales de la naturaleza, las reglas de la vida y la muerte, las reglas del destino, y eso es precisamente lo que hace que Orihime sea tan importante durante la saga de los Arrancar. Aizen no la ve simplemente como una chica que puede curar heridos, no, la ve como una anomalía, una persona capaz de alterar el resultado de un acontecimiento que deberían ser irreversibles, y por eso decide llevársela al hueco mundo. Aunque la situación es presentada inicialmente como un secuestro, Aizen también está aprovechando algo muchísimo más profundo. Orihime es una amenaza para el equilibrio que él está intentando destruir, porque imagina ser Aizen y tener el poder de decir, esto ocurrió así, pero que Orihime llegue y diga, no, aquí no ocurrió nada, eso es aterrador. Y si Aizen, el hombre que prácticamente convirtió el concepto de romper las reglas en una profesión, llegó a interesarse seriamente por ella, quizás Orihime nunca fue el personaje más débil, quizás simplemente era un personaje absurdamente poderoso que jamás quiso utilizar su poder de la manera que nosotros esperábamos. Pero bueno, a lo que vinimos, llegamos a la temporada final de Bleach, el episodio 5 que rompió el internet mejor que el Gear 5. Esa madre no rompió nada. Durante toda la serie, hemos visto que sus poderes no funcionan como un simple método de curación. Inoue rechaza acontecimientos. Cuando ocurre una herida, en realidad está rechazando que esa herida había ocurrido. Y eso es bastante absurdo. En el episodio 5 de la última temporada, la serie lleva esta idea hacia su extremo más demencial. Yuhabak, gracias a su habilidad, contempla un futuro en donde Orihime utiliza su poder para rechazar su existencia. Sí lo escuchaste bien. La chica que durante años fue considerada simplemente la sanadora del grupo llega al punto en el que puede hacer algo que parece imposible incluso para alguien como Yuhabak, borrarlo de la realidad. Y lo más importante es que esto no demuestra que Orihime sea más poderosa que Yuhabak en términos de fuerza bruta, demuestra algo muchísimo más interesante. Su habilidad funciona bajo unas reglas completamente diferentes. Ichigo intenta derrotar a Yuhabak. Aizen intenta superar a Yuhabak, pero Orihime puede plantearse una pregunta mucho más peligrosa. ¿Y si simplemente yo rechazo que tú existas? Y esa es precisamente la evolución de su personaje. Orihime siempre odió las peleas, nunca quiso convertirse en una guerrera ni destruir enemigos. Su deseo siempre fue proteger a las personas que quería, sobre todo proteger a Ichigo, el hombre al que ama. Pero cuando llega el momento definitivo, su poder demuestra que quizás la persona que menos quería luchar era también una de las más peligrosas si alguna vez alguien decidía que ella debía ir en serio, porque Orihime no necesita destruirte, puede simplemente decidir que la realidad se equivocó al permitir que tú existieras, porque mientras todos los demás personajes aprendían a destruir a sus enemigos, Orihime aprendió algo mucho más aterrador, a rechazarlos. Yuhabak podía ver el futuro, Aizen podía manipularlo todo, Ichigo podía atravesar con su espada cualquier cosa, pero Orihime podía simplemente mirar aquello que ella consideraba inaceptable y decir, yo te rechazo. Y por primera vez entendemos que la chica que siempre quiso evitar las peleas quizás no era débil por negarse a combatir, quizás
era aterradora precisamente porque nunca necesitó hacerlo, porque cuando finalmente llevó su poder hasta el límite, Orihime no simplemente derrotó a Yhwach, ella rechazó la posibilidad de que Yhwach pudiera seguir existiendo. Y si eso no es una de las habilidades más absurdamente poderosas de todo el mundo del manga y anime, entonces sinceramente ya no sé qué demonios necesita hacer esta mujer para que dejemos de verla solo como la chica bonita que se la pasa comiendo pan. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, coméntenlo, suscríbanse y compártanlo con sus amigos porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.